solo un 70% de los 2.130 centros de votación lograron abrir. Los 4 precandidatos tuvieron una jornada intensa donde no faltaron los selfies, los abrazos y el optimismo de los participantes. Veamos esta crónica de nuestra compañera Denise Mora. A las 8 de la mañana y no con todas las urnas funcionando, arrancó la convención abierta del Partido Liberación Nacional. Jorge Patoni, presidente de esa agrupación política, dijo que los problemas en las urnas fueron solventándose poco a poco y que a eso de las 9:30 de la mañana los 2.130 centros de votación ya estaban habilitados. Tuvimos algunos atrasos de apertura de escuelas, de llegadas tardías de la gente, etcétera. Pero ya en estos momentos, aparte de estar todo normalizado, me cuentan que para gran satisfacción nuestra hay mucha actividad en todo el país. Los precandidatos salieron a buscar los votos con más signos externos que personas en las calles. Las bandas, los selfies y los abrazos no faltaron en la cita liberacionista. Los 4 precandidatos ejercieron su voto en las primeras horas de la mañana. El primero en hacerlo fue Sigifredo Aiza, quien votó a las 8 en punto en el Liceo de Nicoya para luego trasladarse a San José y ahí hacer un recorrido por algunos centros de votación. Bueno, yo veo un ambiente bastante festivo, bastante cordial además. Me parece que la gente está por unir la familia liberacionista, cosa que algunos de los precandidatos están por desunir. Me parece que la gente está por querer unir. El expresidente y aspirante José María Figueres también votó temprano. A eso de las 8:12 ejerció su derecho al sufragio en la Escuela Mixta de San Cristóbal Sur de Desamparados. Antes, el precandidato había visitado la tumba de su padre, el también exmandatario José Figueres Ferrer. Arrancamos llegando a votar antes de las 8 de la mañana. Por supuesto que las mañanas siempre son un poquito más frías y cuesta que la gente salga un poquito más a votar. Pero en la medida en que van pasando las horas, como vemos ya aquí en Tejar y aquí en el centro de Cartago, habrá cada vez más influencia, más afluencia de la familia figuerista. El tercer precandidato en asistir a un centro de votación fue el diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi. Él llegó acompañado de su esposa, sus 2 hijas y su nieta, y emitió su voto en la escuela Josefita Jurado en Curridabat a eso de las 9:30 de la mañana. Bueno, que siga creciendo el nivel de participación. Estoy seguro que ahora cerca del mediodía empezaremos a tener muchísimo más gente votando y muy optimista en cuanto al resultado. La verdad, muy contento. A las 10:10 de la mañana, el también diputado y aspirante Rolando González emitió su voto en la provincia de Alajuela, en la escuela Juan Rafael Meoño. Ahí tuvo un breve encuentro con la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, y con el presidente del PLN, Jorge Patoni. Ha fluido la votación normalmente. Una convención no es una elección nacional. Hay lugares donde ha llovido mucho y eso tiene su impacto. Creo que de todas formas la votación será más baja de lo que habían esperado algunos sectores. La exmandataria Laura Chinchilla y el expresidente Oscar Arias participaron de la convención verde y blanca de distintas maneras. En el caso de Chinchilla, ella emitió su voto en la escuela García Monge de Desamparados e hizo un recorrido por algunos centros educativos de esa localidad, además en Alajuela y Cartago. Y en cuanto a Arias, este solo salió a votar y lo hizo a las 12:24 de la mañana en la escuela Carlos Sanabria en Pavas, donde reiteró su respaldo al candidato Álvarez de Santi. Una competencia entre familia y eso por supuesto hace que más allá de la intensidad que hemos visto en los debates, en el fondo todos tengamos claros que estamos del mismo lado. Apenas a las 11 pasaditas hago un llamado a los costarricenses para que salgan a votar. Porque realmente es un privilegio que tiene la democracia costarricense. Poco a poco el día fue calentando y con él los centros de votación, pero al llegar la tarde la lluvia hizo que disminuyera la afluencia de los participantes del PLN. Yo también me hubiera enojado. Bueno, y vamos a tener nuevamente información con Helen Naranjo, que se encuentra con don Antonio Álvarez de Santi. Buenos días, Helen. Ustedes tenían.
Bueno, don Antonio, nuevamente tal vez que nos hable pues un poquito, ya usted lo ha mencionado desde hace ratito, el tema de esta ventaja que tienen de mayor al 5%, era lo que ustedes tenían previsto, lo que ustedes habían tenido con los reportes de la mesa, de las mesas y los diferentes lugares de escrutinio que en sí, pues según nos dice el señor Patoni, ha habido algunos problemas de reportes por parte de los delegados. Sí, el problema se originó básicamente en que el tribunal no preparó a su gente para que se recibieran y se remitieran los resultados de cada una de las mesas. Y al no hacerlo, entonces llegó una cantidad muy pequeña de reportes y el resto de los reportes se incluyeron en las bolsas. Eso entonces lo que significa es que ahora se están abriendo las bolsas, sacar los reportes para poder dar los resultados. Pero nos había preocupado mucho que en casi 6 horas solo se tuviera computado el 17% de las mesas y que el tribunal caminara de una manera tan lenta. Ahora que ya se nos explicó que hubo un error en la planificación, y bueno, anoche cuando se explicó, por supuesto que eso disminuyó en alguna medida nuestra preocupación. El hecho de que se estuvieran dando el cómputo sin que hubiera presencia de fiscales y ya que el tribunal permitiera que los fiscales ingresaran, pues también nos terminó de dar calma para poder enfrentar este proceso. Distintamente al resultado final, ¿ustedes van a apelar o hacer algún trámite con respecto al tribunal interno por estas anomalías o estos atrasos que hubo en el conteo? Bueno, definitivamente no. Nosotros ahora estamos para terminar, ganar el proceso y simplemente seguir adelante. Ya lo que es el análisis crítico de lo que ha pasado con el Tribunal de Elecciones Internas, tendremos que verlo ya después dentro de un contexto de que no se repitan errores como estos. Ayer don José María decía, o más bien su director de campaña mencionaba también que iba a mandar a sus seguidores a dormir tranquilos porque faltaban un 75% y que eso lo iban a ganar. ¿Qué tiene usted que decir con respecto a esa declaración? Bueno, cuando dijeron eso faltaba un 83%, ya hoy ha bajado mucho porque se dieron 2 cortes adicionales. Basta con ver que en todos los cortes se ha mantenido la distancia tal y como estuvo prácticamente desde el principio. Me parece que aquí no habrán cambios, estoy seguro de que hemos ganado esta convención, ha sido muy complicado el cierre, pero bueno, estamos listos para empezar a trabajar por la unión del partido y continuar adelante. Y ya por último, don Antonio, ¿qué va a hacer durante el transcurso de este día? ¿Cuáles van a ser sus actividades? Bueno, tengo ya varias entrevistas que están previstas, voy a cumplir con ellas tal y como se había visto y después de eso voy a la Casa de la Victoria para seguir analizando los resultados y poder tener las conclusiones y darle seguimiento a lo que va a hacer el Tribunal de Elecciones Internas. Perfecto, muchísimas gracias. Buenos días. Bien, esas eran las declaraciones de Antonio Álvarez de Santi en su casa de habitación en Curridabat. Ya están los datos, vamos a refrescarlos. David, tal vez si vos los retomás. Así es, vamos a ver pues el último corte a las 3:36 minutos de la mañana, ya antes de presentar a nuestros analistas que se encuentran en la mesa de RTN Revista. Y bueno, dice que don Sigifredo Aiza ha tenido, bueno, los que están en sintonía de Canal 13 pueden verla, Sigifredo Aiza dice 7.231 votos válidos, un porcentaje del 6.85%, Antonio Álvarez de Santi 47.955 votos válidos, 45.41%, José María Figueres Olsen 41.738 votos válidos, equivalente al 39.52%, Rolando González Ulloa 8.684 votos válidos, un porcentaje de 8.22%, equivalente a un total de 105.608 votos y por escrutar todavía 1.616 mesas y escrutadas 514 que se dice en Liberación Nacional que equivale al 25% de las mesas ya contabilizadas. Y nos acompaña Gina Cibaja, Alejandro Barahona y José Carlos Chinchilla, desde hace rato tomando apuntes. Gina Cibaja, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos y a todas, pero vamos a empezar con vos. ¿Cómo ves el resultado de todo lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, empiezan conmigo porque me acosté temprano para poder estar aquí fresquita, pero bueno, he estado escuchando noticias y demás de lo que pasó anoche hasta altas horas de la noche y bueno, hemos estado viendo también lo que ha estado sucediendo en este momento. Una primera apreciación muy
rápida, me parece que lo que pasó anoche era legítimo enojarse, era legítimo preocuparse de que se cerraran las urnas y de que no se contabilizaran los votos hasta el final, así tuvieran que amanecer contando votos, porque sabemos claramente que hay prácticas en la época de oro del bipartidismo, habían prácticas un poco irregulares, por decirlo de alguna manera, en el conteo de los votos cuando se trataba de convenciones internas, porque obviamente habían tendencias que tenían mayor predominio en unas zonas que en otras, aunque se tratara del mismo partido. Entonces, esto hacía que en algún momento se generaran algunos votos de más, porque la gente conocía en sus comunidades quién no vino, quién vino, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos las declaraciones que hizo José María Figueres en la noche, diciendo que mañana es otro día, que nos vamos a dormir, que es más, dijo así, porque eso lo vi en la repetición que hicieron ahora en la mañana, de que a mí las votaciones no me preocupan, los resultados no me preocupan, así lo dijo. Si uno se pone en los zapatos de Antonio Álvarez, yo también me hubiera enojado y también hubiera hecho todo lo necesario para que haya un control y que se siga haciendo el conteo como se debe hasta el amanecer. No importa, porque ya se sabe que estas prácticas existen dentro de las convenciones internas. Entonces, obviamente, esto generó preocupación dentro de una tendencia que además estaba mostrando que iba en la delantera, que me parece prudente que hoy se diga, que nadie diga que ganó porque se lleva el 25% de las mesas escrutadas y que no se puede decir que es contundente el gane de una tendencia u otra. Entonces me parece muy prudente de su parte, pero también me parece legítimo que se haya enojado ayer, conociendo que esto pasaba, porque esto no es un secreto, ¿verdad? O es un secreto a voces. Y además con la actitud un poco displicente de José María Figueres diciendo que se iba a dormir, que aquí no ha pasado nada, que hasta mañana pues obviamente era necesario que alguien dijera, no, un momento, vamos a terminar esto, que estén todos los fiscales ahí para que se abran las bolsas, ¿verdad? Con el conteo necesario, porque si no estuviera generado grandes sospechas. Las consecuencias que esto tiene dentro de Liberación Nacional, eso es otra historia que podríamos discutir más adelante. Yo, de hecho, quería pues más bien enganchar eso con don José Carlos también, y desde el punto de vista sociológico de... Primero, las palabras de don Antonio anoche, que fueron bastante fuertes, hablando de fraude y demás, que pues en un partido que es señalado por este tema de fraudes, sí, un partido que llega golpeado por todas sus figuras y el tema de corrupción, y por lo menos que es la bandera de la oposición, ¿cómo tomarlo del precandidato que va ganando, de quien va a poder ser posiblemente el representante en la candidatura? ¿Cómo lo ve la gente? ¿Cómo lo puede tomar? Buenos días. Bueno, buenos días. Realmente fue una reacción interesante, porque el señor De Santi había estado concentrado tamaño rato en el teléfono, no sé hablando con quién, porque nunca se ve con quién se está hablando, pero la atención que le ponía al otro lado del auricular, evidentemente estaba recibiendo la asesoría de qué debía hacer. Y su pronunciamiento fue un pronunciamiento extremo, porque si uno duda del tribunal, está dudando hasta de los votos recibidos. Eso por un lado, ¿verdad? O sea, si duda del tribunal, duda de todo. Y en segundo lugar, ahonda una fractura que se ve creciente en Liberación Nacional. Pero en realidad el candidato estaba contra la espada y la pared, porque la declaración del señor Figueres fue tan contundente, tan, digamos, convencido, segura, claro, tan extremadamente convencido, que efectivamente al contrincante le generó una angustia y un temor, pensando de alguna manera, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y yo tengo que garantizarme que efectivamente no ocurra nada extraño. Lo que generó un cuestionamiento, digamos, de la estructura del partido, porque si en un proceso de estos cuestiona uno el tribunal, en última instancia está cuestionando el ente que le va a dar legitimidad a su candidatura en eventualidad que gane. Y con una diferencia de 6 puntos, con un porcentaje de un 17%, casi un 18% de las mesas escrutadas, a mí me parece que debió haber tenido más calma el señor De Santi. ¿Qué dice Alejandro Barahona? Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, esta es la convención número 12 del partido más longevo
y por los datos que más o menos podemos calcular, esa convención habrán participado entre unos 320 y 330.000 personas. Quiere decir que el reto más importante de los partidos políticos no es necesariamente quién gana dentro de los partidos, es poder conectar con la ciudadanía, que sin duda, después de la historia que tiene Liberación Nacional, estos datos no son datos que, digamos, se pueden celebrar a nivel interno. Aunque sea el partido, digamos, que pudiera decir que tiene, digamos, mayor respaldo entre por lo menos quienes responden las encuestas a favor de uno y otro. Por supuesto también el tema de no solamente con esta convención se inaugura formalmente el proceso preelectoral a nivel nacional. Sí, y ha habido una atención importante a los medios, sigue habiéndola, que yo espero que sea la antesala de esa misma cobertura también con las otras convenciones internas, y que eso vaya despertando también a una ciudadanía muy crítica, apática también, pero que requiere, por supuesto, estar bien informada para tomar sus decisiones. Ahora bien, sobre, digamos, lo sucedido a nivel interno, efectivamente a mí me preocupa mucho que haya denuncias dentro de Liberación Nacional en términos a no estar para nada, digamos, ni tranquilos ni satisfechos con el ritmo de votación, que efectivamente se había anunciado que ayer alrededor de las 9 de la noche se iba a salir con el 20% del total de mesas escrutadas. Y ese porcentaje no se llegó ni a medianoche, o sea, quiere decir que a nivel interno esto no solamente es un tema que tiene que ser analizado no solo a nivel interno, sino deja enseñanzas a otros partidos políticos para que precisamente cosas como esta no sucedan, porque efectivamente el denunciar, inclusive sugerir que hay dudas sobre el proceso, no solo le hace daño a nivel interno a Liberación Nacional, le hace daño en general a la democracia costarricense, porque a estas alturas hablar de fraude en Costa Rica a mí me parece que genera un efecto muy negativo entre aquellos ciudadanos que se acercan a las convenciones internas o aquellos que se mantienen al margen. Y esto requiere, digamos, ser analizado con calma y posterioridad, digamos, a los resultados, no solo de esta convención, sino de los otros. Ahora bien, ese daño a mí me parece que por más que don Antonio quiera ahora tratar de pasarle la lija para tratar de emparejar la merula, no le va a quedar del todo digamos, igual el daño provocado al proceso. Y además abre otro frente interno de confrontación en caso de que fuera él quien resultara, digamos, ganador dentro de la convención interna. O sea, ya no es solo ver cómo lograr la cohesión interna con todo lo que pasó en la precampaña, sino inclusive con distancias importantes con la estructura de Liberación Nacional. Pero dice Gina, es legítimo enojarse, prácticas en las épocas de oro del bipartidismo dejaban sospechas de que esto podía suceder. Perdón, a mí me parece ahí, nada más, a mí me parece que por supuesto Gina lleva la razón, pero por el otro lado también tenemos que considerar lo siguiente, y es que no deberíamos llegar a instancias donde tengamos preocupación y nadie se tenga que enojar en un partido con una tradición civilista como esta. Pero es que, digamos, se sale más allá de las posturas y de los poses que tuvo que haber tenido, digamos, el ideal, digamos, de compostura que pudo haber tenido, lo que hace es reflejar justamente una práctica que existe y que ha existido, y que en ese momento parecía que eso detonó, digamos, la sospecha y demás. Esto obviamente ante los ojos de la ciudadanía habla mucho de lo que ha sido el histórico bipartidismo y Liberación Nacional encabezando estas dos fuerzas principales que tenían prácticas y que yo no sé si las siguen teniendo, pero lo que pasó anoche de alguna manera refleja que puede ser que hayan prácticas. Vamos a interrumpir un momento para escuchar palabras del expresidente y precandidato José María Figueres, que ya se encuentra también dando su conferencia de prensa. Los datos adicionales, y entonces con eso podamos saber cuál es la conclusión de la familia liberacionista, que por supuesto que nosotros seremos los primeros en acuerpar y en aceptar y en defender, porque somos liberacionistas, porque esa es la tradición de nuestro partido y porque nunca vamos a actuar de una manera contraria a eso. De manera que con serenidad y tranquilidad demos unas horas más, veamos a ver qué nos reporta el Tribunal de Elecciones Internas y después entonces podremos conversar sobre los resultados. Don José María, estamos en vivo para Noticias.
Son las declaraciones de José María Figueres en reacción. Lo dije anoche porque en el recuento que nosotros teníamos, que iba un poquito más avanzado que el tribunal, las distancias entre los votos por Toño y los votos por nosotros estaban en menos de 700 votos a favor de Toño, pero estaban en menos de 700 votos y faltaba todavía casi un 70% de resultados por ser obtenidos. Esta mañana, con respecto a los cortes que se han visto, queremos cotejarlos y compararlos con la información que tenemos, pero yo pienso que aquí siguen estando abiertas todas las opciones y todas las posibilidades, ¿verdad?, de que se pueda inclinar esta convención en una dirección o en la otra. Y por eso quiero ser pues muy cuidadoso, además muy respetuoso, y pedir que tengamos un poquito más de tranquilidad en estas próximas horas para que podamos conocer el corte del tribunal, para que nosotros podamos volver a conversar con nuestros fiscales en todo el país, que es un proceso que hemos iniciado esta mañana, con el cual pues estamos teniendo algunas dificultades. La gente trabaja, sale de sus casas, es un poquito más difícil conseguirlos, pero estamos en esa tarea para ir llevando un conteo nuestro que inclusive vaya un poco más adelantado que el del tribunal, mientras esperamos el corte del tribunal de las 10:30 de la mañana. Don José María, estamos en vivo para Noticias Repretén. 3 preguntas muy concretas. Primero, si pudo dormir tranquilo, cómo pasó la noche en vista de que se fueron actualizando resultados, que eso no se tenía previsto a la medianoche cuando salimos de acá. El otro punto, ¿cuál va a ser su agenda esta mañana? Si va a mantenerse acá como centro de operación a la espera de los resultados. Y la otra consulta, decía don Antonio Álvarez esta mañana en la conferencia de prensa que se identificaron algunas fallas, tal vez en la fiscalización, de que se estuvieron abriendo algunas tulas sin los fiscales de ambas tendencias. ¿Cómo valora usted esta situación que al parecer se controló durante la madrugada? Bueno, lo primero es que sí dormí muy bien. Lo segundo es que me voy a mantener aquí en la casa de campaña, porque desde aquí es que estamos llamando a nuestros fiscales para corroborar datos en el conteo que llevamos, para ver cuál es la tendencia más allá de los datos del tribunal. Con esto quiero ser muy claro y enfatizar que el hecho de que estemos llamando a nuestros fiscales no significa para nada que tengamos ninguna desconfianza en el conteo del Tribunal de Elecciones Internas. Nada más que ellos llevan un 25% de los votos contados, por así decirlo, que incluyen algunas provincias en que nosotros no éramos particularmente fuertes y por eso queremos dar un poquito de espera. En respuesta a su tercer pregunta, yo soy un hombre de partido, yo siempre he confiado en lo que son los órganos internos de Liberación Nacional, en todos ellos, incluyo por supuesto al Tribunal de Elecciones Internas, que a mí me parece que hace un trabajo extraordinario. Podrán tener algunas cosas, como siempre en la vida, que se puedan mejorar. De todos los procesos se aprende en Liberación Nacional y se van mejorando las cosas hacia el futuro. Pero siempre hemos confiado en el Tribunal de Elecciones Internas. Ellos sabrán defender el porqué de las decisiones que han tomado en un sentido o en otro. A nosotros eso no nos compete. Y por último, estamos muy agradecidos con que el tribunal hubiera echado marcha atrás con su decisión de anoche, que nosotros en ese momento aceptamos como una decisión del Tribunal de Elecciones Internas. Nuestra preferencia era, por supuesto, que continuaran con el conteo para que pudiéramos esclarecer esto lo más rápidamente posible, por lo que les estamos muy agradecidos de que hayan hecho el esfuerzo de seguir contando durante toda la noche y ahora en las primeras horas de la mañana.
Bueno, esta es la conferencia de prensa que está realizando el precandidato José María Figueres con relación a los números que se demuestran hasta este momento, hasta este último corte a las 3:36 minutos de la mañana, y lo que ha sucedido en el cierre de la convención, en esa polémica que se vivía ayer en horas de la noche. Sí, ante la posibilidad. Seguimos escuchando, José María Figueres. No depende solamente de un porcentaje de mesas escrutinadas, porque la verdad es que tenemos algunas fortalezas y algunas debilidades en algunas provincias y ciertamente que en los cantones. Conocíamos bien nuestra organización, sabíamos a dónde estábamos mucho más fuertes que no, y por lo tanto aquí lo que queremos es revisar un poco el corte de las 10:30 de la mañana para ver si ya empieza a incluir algunos de los cantones de las provincias en donde somos particularmente fuertes, y con base en eso tomar algunas decisiones. Bueno, mire, pues le puedo comentar, por ejemplo, que anoche en el caso de Limón, el porcentaje de votos escrutinados era realmente muy poco, y nosotros en la provincia de Limón tenemos una organización muy sólida. En el caso de Cartago, anoche cuando el tribunal tomó sus decisiones, se habían escrutinado apenas el 14% de las mesas de Cartago, y en Cartago somos particularmente fuertes. Por el otro lado, anoche cuando se tomó esa decisión en la provincia de Heredia, estaba pesando muchísimo en lo que son los porcentajes. Igual lo hacía el Cantón Central de San José. Y eso, por favor, eso por supuesto no favorecía entonces a los resultados a favor de nuestro movimiento. De manera que esperemos a ver cómo se van acomodando las cosas. Yo confiaría que en el corte a las 10:30 de la mañana tuviéramos ya mucho, pero 11:30, muchas gracias. Yo confiaría que en el corte a las 11:30 tuviéramos ya mucho más claridad con respecto a cuál es el peso específico de las provincias en el corte que nos dé el Tribunal de Elecciones Internas, y por supuesto en lo que nosotros hayamos podido cotejar o comprobar con las llamadas que estamos haciendo esta mañana. Perfecto, bueno, parte de lo que eran las declaraciones que da el expresidente de la República, José María Figueres, y que bueno, también vamos a tener en cuestión de minutos ya con nuestra compañera Helen Naranjo, que esperemos pueda tenerlo directamente. Pensar de esa manera. Yo en ese sentido siempre he pensado diferente. A mí me parece que más importante que las personas son los ideales y son los valores, y es el tipo de gobierno que queremos para Costa Rica, el tipo de sociedad que queremos conformar. Yo he sido muy claro en el tipo de gobierno que queremos desde nuestro punto de vista en Costa Rica, cuál es el que más le conviene al país. Si Toño no está de acuerdo con eso, él está en todo su derecho. Es muy difícil, tomando en cuenta pues, que en anteriores históricamente esa tendencia se ha mantenido. ¿Por qué sigue positivo o no tan positivo como ayer? Bueno, si yo estuviera en los zapatos de Toño, estaría diciendo exactamente lo mismo que está diciendo Toño. Es lo que le conviene decir desde su punto de vista, y eso se vale. Yo respeto que él tenga esa posición. Sin embargo, también he compartido con ustedes, amigas y amigos, lo que es el conteo, el peso específico que están teniendo en esos cortes algunas provincias, en donde por un lado no somos particularmente fuertes con un conteo ya muy avanzado, y otras provincias en que somos muy fuertes con un conteo muy bajo, por lo que nos parece, dentro de la responsabilidad que tenemos, es guardar con tranquilidad, esperar estas horas que pasen y ver los cortes que tendremos a las 11:30 de la mañana, cotejarlo contra la información nuestra.
José María. Bien, seguimos escuchando declaraciones de José María Figueres, pero vamos a tratar de comentar un poco algunas de ellas. Seguir con tranquilidad. ¿Qué reacción generan estas declaraciones de nuestros analistas Alejandro Barahona, Gina Cibaja y José Carlos Chinchilla? Bueno, a ver, arrancaría diciendo que vi a José María menos eufórico, menos optimista de lo que lo vi anoche, llamando, digamos, entre comillas, a la tranquilidad, a verificar los datos, lo cual coincide con esa primera impresión, y por supuesto desde esa perspectiva tratando, digamos, de respaldar más la institucionalidad del Partido de Liberación Nacional. Y por primera vez yo veo que reconoce públicamente que lleva una desventaja aún con sus propios datos. Eso me parece a mí que llama la atención. De alguna manera también plantea la necesidad de cotejar los datos propios con los del tribunal, lo que nuevamente, digamos, sale una columna de humo ahí, una cierta, a mi juicio, nebulosa, a pesar de que dice insistentemente que hay que respetar el tribunal. Y por otro lado, sí me parece que va a ser difícil el empate de estas fuerzas. Cualquiera que sea el resultado, este empate de las dos fuerzas Liberación, dice usted. Profundiza, hay una fractura estructural ahí en Liberación, y la fractura estructural se debe a la gran diversidad ideológica que tienen los distintos actores, ¿verdad? Se pueden ubicar en rutas diferentes, y esta campaña ha profundizado esto, y este evento, el proceso mismo del conteo de votos, la dilación del tiempo, ha jugado en contra del partido, en mi opinión. Claro. Ahora vamos a ahondar todo eso que estás diciendo, José Carlos. Chinchilla, Gina Cibaja, dice, hay que ser respetuoso y cuidadoso de recibir con tranquilidad los cortes que dé el Tribunal Interno de Elecciones. Vamos a ver. Respetuoso, dice un fundamento básico de toda democracia plebiscitaria o democracia representativa es el reconocimiento, digamos, de la institucionalidad, en primer lugar, es el reconocimiento o el respeto de las normas que regulan un proceso electoral. De hecho, que alrededor del mundo vemos que las fisuras de los sistemas democráticos están ahí en el momento en que no se acepta o en el momento en que se rechaza el proceso plebiscitario, empiezan los problemas en todas partes del mundo, lo hemos visto, es ahí donde se entra la fisura. Entonces me parece que las declaraciones de hoy, tanto de Antonio Álvarez como de José María Figueres, expresan una necesidad de volver al orden, a la calma, a la espera y ceder, digamos, la responsabilidad del conteo y del dar los resultados a la entidad que le corresponde, que es el Tribunal Electoral Interno del partido, como una forma de reconocer que es posible en este momento que uno de los dos haya sido el ganador y no que se dé por sentado que el ganador era uno indistintamente de los resultados que salieran en la votación, porque esas fueron las declaraciones que dio Figueres ayer, que eso lo oí en la réplica que dieron hoy en la mañana, que a mí me impresionó. O sea, yo también hubiera escuchado algo así y digo, bueno, o sea, yo también me hubiera puesto en alerta, digámoslo de esta manera. Vean que ambos precandidatos están llamando al orden, a la calma, los dos están muy tranquilos y esto a mí me parece que es una señal. Y además habla de la familia liberacionista. José María Figueres, yo coincido con José Carlos, es muy difícil que Liberación logre conciliar, sin embargo, hay que ver cómo se desarrolla el proceso de aquí en adelante. Tienen un año para cohesionarlo. Sí, claro, pero digamos que hay muchos intereses dentro de Liberación, hay una gran diversidad de intereses que hace que este tipo de procesos internos dividan, fraccionen y ahonden esas diferencias, porque no son reconciliables esas diferencias. Sin embargo, dentro de lo institucional y dentro de lo formal, pareciera que ambos están ahora a la espera, con calma, sin generar dudas, porque esto hacia afuera genera muchísimo daño al Partido de Liberación Nacional, generando algún tipo de duda. Yo me pregunto si la serenidad y la tranquilidad se le están diciendo a los otros o se le están diciendo a sí mismo. O es un convencimiento, es una forma de decir, exacto, porque es la impresión. Que hay que estar serenos. Decía don José María ahí también que todavía hay como posibilidad de recortar, que sus puntos fuertes, y lo hablaba tal vez ahora don Alejandro, antes de empezar RTN Revista, están en algunos cantones y provincias muy específicos y que no habían sido contabilizados. Decía
José María Figueres. No sé cuál es el panorama que ven ustedes de aquí en adelante, cuando todavía, les recuerdo, quedan 1.684 mesas y donde todavía Figueres dice, bueno, los puntos fuertes de nosotros no han sido contabilizados. ¿Esa estrategia habrá sido o no? No sé cómo lo ven. Efectivamente, José María y su tendencia tuvieron mucho más tiempo de preparación que la de Antonio Álvarez de Santi. Eso le permite, digamos, tener un nivel de organización y penetración, especialmente en zonas rurales, que coincide con el discurso que él está planteando en torno a que, por lo general, las zonas, digamos, más lejanas de la ciudad capital son las que van llegando de último en la contabilización, y entonces él está, digamos, apostando a que esos datos pudieran acortar la diferencia. Por lo menos así es como lo interpretamos desde acá. Sin embargo, también vean que hasta ahora, aunque es muy prematuro todavía con el 25%, sabiendo que hay una diferencia de alrededor de 5,000 votos entre los dos, para declarar en uno u otro sentido, sí de alguna manera me uno, digamos, a ese llamado, digamos, en el sentido de que hay que esperar los resultados finales. Cualquier acción, digamos, que vaya adelante de eso me parecería no solo prematura, sino un poco irresponsable. Entonces, habría que mantenerse en una posición, digamos, cauta hasta no tener esos resultados. Donde sí tenemos claridad es en los dos precandidatos donde está la disputa. Ya uno de ellos ayer me parece que don Rolando González reconoció que con esa diferencia él quedaba fuera y Sigifredo también. Entonces, de alguna manera la atención sí podríamos decir, objetivamente hablando, puede estar en esos dos precandidatos. Y fueron sorpresivos los votos. Yo sé que ya Gina iba a reaccionar. Fueron sorpresivos esos apoyos de Rolando González de 8,600 votos y Sigifredo 7,200 votos. Sí, sí, de hecho, finalmente tenían un impacto, por ejemplo, en la tendencia de don José María, que es el que ahorita va perdiendo. Que los votos de estos dos precandidatos. Sí, les llaman la atención que hayan obtenido cada uno 7,000 y el otro 8,600 votos en el caso de Rolando González. ¿Les llaman la atención esos datos? ¿Les parecen más numerosos de lo que ustedes podrían esperar o lo que ustedes esperaban? Yo no tenía una cifra exacta respecto a ellos dos, pero se sabía, o por lo menos yo intuía que la disputa principal se iba a dar entre Álvarez de Santi y José María Figueres. Entonces, en este sentido yo creo que no, más bien lo que yo quería decir es otra cosa. Venía de camino escuchando diferentes noticieros hablando de la apabullante cantidad de gente que fue a votar. Y según los datos que tenemos en este momento, no hay todavía como un dato preciso de cuánta gente fue a votar, pero no creo que superen los 400,000 personas que fueron a votar. Y ese dato se asemeja mucho al piso, o al techo, no sé cómo llamarlo, de la gente que fue a votar en la segunda ronda, en la elección del 2014, que sin candidatos, sin campaña ni nada. O sea, que es el duro de Liberación Nacional el que fue a votar, no fue gente aparte de eso, porque si decimos que fueron como 400,000 personas a votar, realmente es el duro de Liberación, que entonces esto se disputó efectivamente dentro de los liberacionistas de Hueso Colorado, por decirlo de esta manera. Entonces, estos votos que pudieron haber recibido estos dos precandidatos, Rolando González y don Sigifredo Aiza, pueden haber significado diferencias importantes. No, entre los otros, si ellos no hubieran participado, digámoslo así, puede ser que esos votos no hubieran llegado nunca a las urnas, ¿verdad? Porque puede ser que estos votos duros hayan decidido votar por estos más de dos. 15,000 votos. Exactamente, 15,000 votos que tal vez no estaban de acuerdo ni con Antonio Álvarez ni con Figueres, ¿verdad? Pero puede ser que dentro de esta idea de familia liberacionista de la que habla José María Figueres, se hubieran movilizado igual a votar por alguno de los otros dos que, aunque no les parecieran del todo, eran las opciones que tenían, ¿verdad? Entonces, yo creo que a mí sí me llama mucho la atención. Creo que el señor Aiza tiene un porcentaje mucho más elevado del que uno hubiera esperado, porque es un político más de carácter aparentemente regional. Sabemos que ha sido diputado nacional, pero uno lo focalizaba mucho. En Nicoya. Y un porcentaje de casi el 7%, digamos, entre los dos suman muy cerca del candidato González, que uno pensaba que tenía más proyección nacional, pública, ¿verdad? Realmente a González no le fue tan bien, ¿verdad? Sí está por debajo de un 10%, ¿verdad? Anda por el 8% en este momento.
Ese 15% evidentemente afectó a algunos de los dos candidatos. Eventualmente, tu razonamiento me parece que es una posibilidad, sí. Pero otra posibilidad es que de no haber existido estos dos candidatos adicionales, posiblemente los liberacionistas se hubieran abocado a votar o por Figueres o por De Santi, digamos, porque pareciera que sí el liberacionista fue a votar y que la inclusión que uno hubiese esperado por el tipo de campaña, por el desarrollo mediático de la campaña, no convocó a otras gentes. Y esto encapsula un poco al partido. Pero el Tribunal Supremo de Elecciones sí lo hizo, me parece. Diciendo que no había ninguna obligación, se aclaró de afiliarse, llamando de alguna manera que sí se podía votar gente que no fuera estrictamente militante, digámoslo así, de Liberación Nacional. Correcto, pero digo, se encapsuló en el sentido, no porque hubiese un impedimento interno a que viniese otra gente, sino porque no lograron convocar a otra gente. Y eso, por una campaña tan costosa, con tantas horas mediáticas, uno hubiera esperado por lo menos unas 500,000 personas para decir, sí, el partido está creciendo. Y pareciera que no ha crecido. Y si le sumamos a esto esa tensión interna que está fracturando, parecieran dos placas tectónicas, ¿verdad?, en movimiento confrontativo. Eso puede generar un sismo grande en Liberación Nacional para las próximas elecciones. ¿Qué piensa Alejandro Barahona? Porque además eso del tema de superar los 350,000 votantes quedó a flote en el debate en Mesa 13, en el proyecto Contrapunto, cuando dijeron, creo que fue Sigifredo que lo plantea, tenemos que superar los 350,000 votantes. Y por los datos que más o menos se obtienen y haciendo alguna proyección, ese dato no se va a cumplir, los 350,000 no se va a cumplir. ¿Crees que no? No, según las proyecciones es muy difícil que eso ocurra. Sin embargo, digo, porque las mesas que faltan son las de las zonas rurales. Y no necesariamente en las zonas rurales los tamaños de votantes en las zonas rurales superen a las de las zonas urbanas, por facilidades, etcétera. Pero también quiero sumar, digamos, 3 elementos importantes a lo que Gina y José Carlos apuntaban. Una es que hubo 4 precandidatos, ¿verdad? No fue una convención de 2, fue de 4. Entonces, había muchas opciones, digamos, aunque todos, por supuesto, hombres de una cierta edad y con una tradición política dentro de Liberación Nacional. Pero, digamos, yendo un poquito a la pregunta original que planteabas, efectivamente Ais y Rolando González representan más, digamos, las zonas rurales, ¿verdad? No solamente en términos políticos, sino en su trabajo histórico como diputados, también provincial, como presidente ejecutivo del IDA Orinder. Entonces, ese es digamos, un primer grupo que ahí podríamos tratar de identificar a los precandidatos. El otro son un poco estos precandidatos más empresarios, más de escala, digamos, de la meseta central, que es Antonio Álvarez y José María Figueres, ¿verdad? Entonces, entre ellos también un poco se compiten digamos, ese perfil o ese, digamos, mercado electoral, por llamarlo así. El otro elemento también es entre Aiza, González y Figueres, en términos un poco de esa tradición liberacionista. Recuerden que en los debates permanentemente se increpó a Antonio Álvarez por haberse salido de Liberación y después vuelto a regresar. Entonces, de alguna manera, esa tradición de lealtad liberacionista se lo disputaban esos 3 precandidatos. Entonces, entre ellos hay una combinación de efectos, algunos digamos que debilitan a uno, pero otros que fortalecen a otro. Todavía sin los datos es muy difícil ser concluyente un poco en este análisis superficial que estoy haciendo. Lo otro también que a mí me parece importante sumar es que se había planteado que entre más personas fueran a votar en una convención abierta, esto iba a favorecer más a Antonio Álvarez de Santi. Las proyecciones de 320, 330,000 son proyecciones conservadoras dentro de esos 350, inclusive 400,000 votantes que en algún momento se habló, y Antonio Álvarez va arriba. O sea, esta lógica de que si la convención iba a ser muy reducida a nivel interno, fácilmente Figueres iba a ganar, no se está cumpliendo, ni tampoco que si iba a ser tan alta, iba a ser Antonio Álvarez el que iba a ganar. Correcto. Entonces, efectivamente aquí hay un elemento no solo de encuestas, sino de análisis que tendremos que ver con más calma cuando tengamos ya efectivamente los datos duros.
Tenemos a Fernando Zamora en la línea, secretario general del Partido Liberación Nacional. La he estado escuchando, las intervenciones de ustedes. Fernando, buenos días. Amanece Liberación un poco bastante movido, convulsionado. ¿Cómo recibe usted estas primeras impresiones en la mañana y también los datos que se están hablando aquí, Fernando Zamora, de que no se supere esa barrera que había quedado de alguna manera clara en Mesa 13, que querían superar los precandidatos de 350,000 votantes? Bueno, todavía no podemos nosotros aventurarnos a indicar si la meta se va a lograr o no, o si se superó. Nosotros, pues lo que podemos decir es que nuestra responsabilidad en estos momentos es ser cauto. Me parece que a las 11:30 es la decisión del tribunal anunciar el corte con cerca del 50% de la votación, y bueno, confiamos en que la tendencia ya será clara a las 11:30 y pues la verdad es que esperaríamos tener unas reacciones más claras de parte de los distintos precandidatos, sobre todo porque para nosotros, más que para nosotros, para el tribunal es muy difícil, dar una definición totalmente determinante cuando uno de los precandidatos, pues obviamente todavía no acepta una derrota, por ejemplo. Entonces, en eso creo que debemos ser cautelosos, ¿verdad? Don Fernando, dos cosas. Una, ¿por qué ha costado tanto? La gente se lo sigue preguntando todavía hoy en la mañana. ¿Por qué ha sido tan difícil lograr un conteo ágil cuando se decía que ya tal vez en 3, 4 horas tenían pues la totalidad de los votos? Tal vez empezar por ahí. Bueno, el problema fue que muchos presidentes de mesa desobedecieron la instrucción del tribunal, nos informan los miembros del tribunal, de remitir por aparte. Obviamente el acta se mete en la bolsa, o lo que llaman técnicamente la tula, ¿verdad? El acta se mete en la tula, pero se les había girado instrucciones a los presidentes de mesa. Claramente me indica el tribunal que se le había girado la instrucción de remitir por aparte la información, al menos de la convención, porque como sabemos ahí, el día de ayer se eligieron no solo los candidatos, el candidato a la presidencia, sino muchas otras posiciones. Entonces se le había hablado claramente a los presidentes de mesa que por favor, al menos de la convención, o sea, al menos de los candidatos, enviaran por aparte la información que la tendríamos por oficial por venir de los miembros de mesa o del presidente del tribunal. Lamentablemente, probablemente pues es gente que estaba cansada, son voluntarios todos ellos, y pues lo que hicieron fue simplemente meter el acta dentro de la bolsa y remitirla. Entonces eso le obligaba al tribunal a sacar bolsa por bolsa la información e irla tabulando, y por supuesto eso provocó que fuera más lenta o fuera más lento el proceso. Don Fernando Zamora, secretario general del Partido de Liberación Nacional, yo quisiera saber también cómo toma la agrupación política que ustedes representan las palabras de don Antonio ayer en la noche, al calor de lo que era todo lo que estaba ocurriendo y donde se anunciaba el posible la suspensión del conteo y demás, donde habla de fraude y de un posible fraude. Y bueno, siendo sobre todo Liberación un partido que ha sido, lo decíamos ahora, pues menospreciado y señalado por muchos por temas de corrupción y por temas de fraude, y que el precandidato que inclusive va encabezando en este momento la participación y el conteo sea quien también en algún momento tal vez de calor hable de lo mismo. Bueno, si usted quiere saber mi impresión personal, yo lo que creo es que son desafortunadas, ¿verdad?, las declaraciones, porque indudablemente la explicación del atraso es el que le di. No hay ningún tipo de irregularidad en eso, simplemente pues es un problema de logística. Desafortunadas las declaraciones, sobre todo porque si la tendencia continúa, así como parece ir, él pues obviamente a quien está haciendo daños a su propia agrupación.
Así que espero que muy pronto haya una rectificación, porque, bueno, indudablemente son desafortunadas esas declaraciones. Ahora bien, pues son también propias del calor del momento, de la pasión del momento, y pues en ese sentido podríamos decir que son excusables en función de que fue al calor de la pasión del momento. Bien, muchísimas gracias al secretario general del Partido de Liberación Nacional, Fernando Zamora. Hasta ahora nos da una explicación más técnica de qué fue lo que pasó, sí, porque es que ayer se elegían delegados en el Partido de Liberación Nacional. Así es. Otro tipo de elecciones. Había otro proceso electoral, claro, paralelo al de convención. Exacto, pero vean qué curioso. Uno, ¿por qué si tenían esta instrucción, estos delegados de mesa, o sea, porque si tenían la instrucción de enviar, como históricamente se ha hecho en todos los procesos electorales o plebiscitarios, enviar los resultados a un centro, digamos, de acopio de esa información y luego meterlo, las actas como correspondía en cada una de las bolsas donde iban? Exactamente, o sea, esto permitía haber dado una mayor agilidad, pero también credibilidad, porque si yo mando el dato de mi urna por correo electrónico o por un mensaje de texto, por decir algo, al Tribunal Electoral Interno, y luego meto esto en la urna, meto esto en la bolsa, y cuando llega esto a San José, pensando en zonas más alejadas y demás, pues obviamente esos datos tienen que, ¿verdad? Tienen que pegar, o sea, tienen que ser los mismos, coincidir. Esto significa que si alguna bolsita se perdió en el camino, no podemos saber esa bolsita qué contenía, ¿verdad? Porque obviamente el dato previo no está. Y esto genera una duda que yo sigo insistiendo, es totalmente legítima que esta duda existiera. En la mañana escuché a Antonio Álvarez decir que, ya en su discurso un poco más mesurado, de que además el tribunal, además de que estos actores no cumplieron con lo pactado de mandar los datos, como hubo una elección tan apabullante, el tribunal no estaba preparado para recibir tantos votos. Eso fue lo que dijo, lo escuché decir ahora en la mañana, pero haciendo cálculos y haciendo una proyección, sabemos que los votos fueron más o menos el piso que tuvo en el 2014 en la segunda ronda. Entonces esto tal vez no me calza tanto, ¿verdad? Sigue habiendo un punto negro, yo lo pondría así, dentro de este proceso electoral, en donde no se puede ahora verificar con exactitud qué fue lo que se cerró en las urnas anoche y qué es lo que están contando hoy. Alejandro Barahona. Bueno, rescato varias palabras del secretario general de Liberación Nacional, don Fernando Zamora. Una es que habla de una tendencia que todavía no reconoce los datos, ¿verdad? Haciendo referencia, me parece, a Figueres. La segunda es también que hay unos datos que para él significan ya una tendencia. Él es el que está hablando de tendencia dentro de Liberación Nacional. Lo otro son un poco es cuando le pediste que caracterizara un poco las palabras de Antonio Álvarez ayer, y dijo desafortunadas, visualizando la fractura de la que más temprano todos estábamos conversando. El otro tema también que me parece muy bien que Gina haya asomado y que complemento es que no solamente se estaban eligiendo entre los precandidatos quién va a ser candidato, sino hay una serie también de papeletas para efectos de grupos de mujer, cooperativismo, jóvenes, trabajadores, jóvenes, empresarios, y creo que algunos se me quedan ahí en el camino. Entonces, esto también es importante porque no solamente vale la pena analizar el dato de quién, digamos, ganaría, esperemos que efectivamente hoy tengamos ese dato, sino que también ese que gana, cómo va a tener que administrar hacia lo interno quiénes ganó en cada uno de esos frentes, porque podría ser que gane la candidatura, pero tenga la mayoría de los frentes, entiéndase, mujer, juventud, etcétera, en contra, ¿verdad? Y eso significa un proceso para tratar de limar todas estas asperezas y estas fracturas mucho más importante para quien resultara ganador. Y el otro, digamos, dato importante que sumaría, que podríamos analizar en otra ocasión, es el papel que jugaron en este proceso interno de liberación los expresidentes y expresidenta, porque todos tuvieron un papel distinto, y me parece importante porque al final no solamente
manifiesta el peso que tienen estas figuras, sino de alguna manera me deja a mí, digamos, esa inquietud sobre realmente el proceso de renovación política dentro de Liberación Nacional. Y es un tema que a mí me parece que queda ahí gravitando para asumirlo más adelante o en otro programa. Y nos queda, exacto. José Carlos Chinchilla, creo que ya están listos los comentarios de las distintas personas. Vamos a tu reacción, José Carlos. No, a mí me parece que el señor Zamora tiene toda la razón de estar muy preocupado en que esto dilate tanto. Tiene razón en censurar la actitud del señor DeSantis, aunque trata de aminorarla, pero sobre todo expresa, digamos, las dificultades de organización que tiene el Partido de Liberación Nacional de no poder articular un sistema de información más fluido, más eficiente y más eficaz. Y esto, digamos, a la luz de una campaña nacional, también es algo que debe considerar significativamente el candidato que quede, que tiene que invertir, desarrollar y articular de manera diferente el partido, porque si ni siquiera aceptaron el mandato de enviar por otro medio la información de los delegados, expresa, digamos, una debilidad de partido, sobre todo un partido de la tradición de tantos años de organización de campañas. En el fondo, digamos, yo creo que lo que el señor Zamora planteó tiene todo el sentido del mundo, debe estar muy angustiado, porque entre más tiempo pase en la definición de quién es la persona candidata, más problemas Más duda, ¿cree usted? Más duda. Sí, más duda y más problema de reorganización del partido para lo que sigue. Con los números actuales, vamos a hablar con los números que están ahorita hasta el corte, 45 punto algo, que no lo tengo ahorita a mano, por ciento que lleva don Antonio de ventaja dentro 39. Del partido, y esta misma ruptura que tienen ustedes o que están diciendo, ¿cómo ven o cómo visualizan la figura de don José María Figueres quedando, no sé, por debajo de los Arias, por decirlo de alguna manera, o es una virtud de don Antonio de haber logrado tener a los arayistas y a los aristas? No sé, ¿cómo analizan ese tema? Bueno, me dejan el churro a mí para empezar. Muchas gracias. Bueno, yo, una lectura muy preliminar, ¿verdad? Porque no sabemos todavía si es o no. Por eso decimos que hablamos ahorita con los resultados. Sin embargo, la impresión primera que tuve hoy a las 5 de la mañana, que leí cosas de cómo había quedado al final y que había que llevaba la ventaja Antonio Álvarez, me dije, tal vez dentro de Liberación Nacional hay también un cobro que se le hace a José María Figueres por no haber enfrentado, digamos, en su momento, como correspondía y como lo hicieron dos expresidentes del partido históricamente contrincante de Liberación Nacional, enfrentar la justicia, ¿verdad?, para tener un debido proceso y saber qué fue realmente lo que pasó. Que tal vez fue lo que me dije, ¿no? Que tal vez dentro de Liberación sigue existiendo algún sentido de necesidad de hacer justicia sobre esto o algún tipo de reproche o algún tipo de duda respecto a este proceso que nunca llegó a su término, digámoslo así, porque el expresidente Figueres nunca vino a enfrentar los cargos que correspondían. Entonces, esa fue mi lectura primera hoy a las 5 de la mañana. Dije, tal vez dentro de Liberación, y esto, reflexionando un poquito en la pregunta que hiciste hace un rato sobre los 7,000 votos de don Sigilfredo y Rolando González, pienso en los 7,000 y resto votos de don Sigilfredo Aiza, que fue muy enfático en todos los debates de que Liberación necesitaba renovarse, de la necesidad de buscar puentes de discusión, de retomar lo que en algún momento fue la socialdemocracia en este país. Entonces, tal vez, ¿verdad?, esos votos me estén hablando de eso. Es muy prematuro. Señales. Exacto. ¿Qué dicen las distintas personas que nos siguen a través de las redes sociales? Ya está Melisa Valerio con los comentarios. Adelante. Buenos días, Melisa. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días a los invitados de la mesa y a todos nuestros televidentes y radioescuchas. Precisamente las redes sociales desde el día de ayer se han movido de una forma muy sigilosa. Tal vez las redes sociales de los candidatos sí han estado en bastante movimiento, evidentes razones, pero las personas, los diferentes militantes han estado un poco
aparte esperando esos resultados que todos estamos esperando en este momento. Veamos algunos de los comentarios que se han generado entre ayer y hoy de lo que está sucediendo en la convención interna del Partido de Liberación Nacional. Vemos lo que nos dice Rosibel Marín, quien menciona cómo es posible que Álvarez de Santi se exprese así, diciendo que hay fraude electoral, que falta de respeto si todavía falta 83% de las mesas. Al principio del conteo se declara ganador y ahora que Figueres también se declara ganador, se exalta. Debería tener más respeto al partido. Con esa actitud, si gana la candidatura, lo pensaría como liberacionista de darle mi apoyo en las próximas elecciones presidenciales. Por su parte, Patricia Nava nos dice en Facebook, ninguno es favorito, pero ese Figueres merece que reciba la cachetada del pueblo. Son parte de los comentarios de personas que aún no perdonan la llegada de Figueres a nuestro país tras lo que aconteció en su primera administración. Ronald Arroyo nos dice, ni Figueres ni de Santi van a tener mi voto. También vemos en pantalla lo que nos dice Varo. ¿Acaso los votantes dejaron la comodidad del sofá y detuvieron el avance de Figueres, apoyando a Álvarez de Santi, derecho a escoger? Por último, también tenemos en pantalla a Coco Romero, que menciona, completamente de acuerdo, eso lo hizo, se refiere a Antonio Álvarez de Santi, por el grupo que tiene alrededor, soberbios, y se dio a entender que de Santi es cara de otros. Esos son algunos de los comentarios que se generan y que compartimos en pantalla. Sin embargo, en los últimos momentos también se han generado algunos. Por ejemplo, Maynor Quiroz nos dice, qué susto. Por un momento pensé que si se iba a repetir lo de Estados Unidos. La democracia no se puede descuidar porque en la de menos se da el zarpazo. También, bueno, las diferentes redes sociales de otras agrupaciones políticas y también de otros candidatos de otros partidos se han dado movimiento el día de ayer. Por ejemplo, los Frente Amplistas pidieron no votar porque agregan que no se quiere que sea grande el padrón de otros partidos. Como lo mencionaban también los invitados, la presidenta Laura Chinchilla ha estado muy de cerca del movimiento. Y también quería finalizar con un comentario que se realizó el día de ayer en la red social de Rodolfo Pisa, precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, que menciona, ya sabemos con quién disputaremos la presidencia. A pesar de que el Partido de Liberación Nacional aún no tiene candidato definido, él compartió una fotografía con la bandera de Costa Rica y también una serie de palabras que rápidamente menciona que hoy quedó claro que nuestros rivales se han negado a renovarse y que han dilapidado una fortuna en política vieja, que ya no responde a lo que anhelan los costarricenses. Esa ha sido parte del movimiento de redes sociales que se ha generado entre ayer y hoy por parte de nuestros usuarios y también de otros movimientos políticos de nuestro país. Está la información, doña Laura, David. Gracias, Melissa. Valerio, cerrando muy breve, Alejandro Barahona y José Carlos Chinchilla. Bueno, siguiendo esa solicitud del ceteris paribus, o sea, si nada cambiara, ¿qué análisis podríamos hacer? Lo primero es que ninguno obtiene el 50%, ninguno va a tener mayoría dentro de Liberación Nacional, lo que implica un proceso muy fuerte de reacomodo. Lo otro es que en realidad se consolidan dos movimientos electorales dentro de Liberación Nacional alrededor de los expresidentes Arias y Figueres, que por supuesto respaldan, dependiendo de la convención, a uno u otro. Lo digo porque también en el pasado estas tendencias apoyaron, por ejemplo, a doña Laura Chinchilla. Entonces son elementos que están gravitando, pero que no se pueden solo analizar aisladamente, sino en conjunto. Lo otro también importante es el impacto que los señalamientos alrededor de la figura de Figueres juega, pero eso a mí me parece un tema positivo, porque significa que en la retina del ciudadano todavía el tema por la transparencia y rendición de cuentas pesa, y eso es fundamental de cara efectivamente a ejercer una ciudadanía mucho más crítica. Y para ir cerrando, también yo creo que habría que preguntarle a don Antonio más adelante en la mañana qué información o en qué se fundamentó para hacer esas declaraciones, porque yo creo que no puede ser simplemente aceptado el que sean, digamos, alivianadas con una declaración de cansancio. No, esto tiene que haber un elemento importante para efectos de transparencia. Y cierro con lo siguiente: esto deja muchas enseñanzas a los partidos políticos que vienen atrás también con sus procesos internos. A uno le da la impresión de que este proceso se puede ver en cierta medida
Liberación que reafirma una cantidad de seguidores importante, que no le va a alcanzar para llegar a la presidencia si no logra incorporar a otros, independientemente de que sea el candidato. El otro elemento, si los datos se confirman y una encuesta a boca de urna le da cerca de un 46% a Álvarez de Santi, uno se podría decir, se ratifica la opinión desfavorable importante que se ha generado en torno a la figura del precandidato José María Figueres, y que esa opinión desfavorable que aparecía a nivel nacional, también al interior de Liberación Nacional, también tiene una expresión y una expresión en los votos, ¿verdad? Creo que esos elementos son importantes de considerar, independientemente de que existe una pequeñísima posibilidad de que cambie la relación porcentual. Pareciera que De Santi es la persona que va a ser candidato de Liberación Nacional con este 25% y con la expectativa de que hoy a las 11:30 tengamos los datos. Gracias José Carlos Chinchilla, gracias Alejandro Barahona y Gina Cibaja. Vamos a una pausa. Así es. Ya venimos.